Alfredo Matus, director de la Galería José María Velasco. Hoy les presentamos una exhibición que se llama Shitas de Corpus y compartiendo espacio con otra muestra individual, Los otros peregrinos. Finalmente este espacio siempre está ligado a la cultura pop mexicana especialmente. Lo que en este proyecto intentamos conjuntar a dos fotógrafos, una artista norteamericana, Pamela Scheinman, y a un joven fotógrafo de San Luis Potosí, Aarón Cadena. La intención era presentar dos proyectos que encontrábamos paralelismos en el sentido de que ambos se involucran con situaciones en las que la tradición es preponderante y cómo la tradición entra en conflicto con esta noción de globalidad e innovación. Básicamente ese es el punto de partida o la premisa, y la manera en que lo abordaron los dos nada tiene que ver, es una coincidencia y entonces decidimos conjuntarlos. Pamela Scheinman lo que realiza es una aproximación documental, hace un registro de los atuendos para una especie de carnaval que se realiza el día de Corpus. Los personajes se llaman shitas, es un término otomí que significa viejo. Es una tradición ancestral y es una festividad de corte agrario en la que se supone que llegan estos viejos de algún lugar a solicitar alimento y comida a la población. Toda esta festividad sucede en Temascalcingo, Estado de México, un lugar que concentra comunidades otomíes, mazahuas y mestizas. Y estos viejos llegan a la comunidad a pedir comida y la gente les dice que si ellos danzan para invocar a la lluvia, habrá suficiente comida para compartir. Este pequeño ritual ha motivado una serie de eventos casi performáticos en este contexto, donde la gente empezó a disfrazarse. Hace unos años las instituciones culturales municipales han decidido, con esta visión de mantener la tradición, establecer un concurso que premie a aquellos personajes en los que recuperen los materiales y digamos, la apariencia arquetípica de este personaje. Se utilizan fibras de raíces, ramas, ixtle y algunos elementos locales, porque finalmente estos ancianos son un matrimonio que viene acompañado de un toro, y estos personajes son andrajosos. La cuestión es, y lo interesante de este proyecto, y que Pamela detectó muy bien desde su primer acercamiento, ella se acerca a Temascalcingo porque es especialista en arte textil, de ahí su interés en ver la indumentaria de este personaje Shita. La cuestión de ahí se percata que las nuevas generaciones de este mismo poblado, que mucho tiene que ver en su contacto con el mundo abierto, el mundo global, y también la migración, por supuesto, han determinado cambios sustanciales en la apariencia de estos atuendos. Si originalmente eran viejos, barbados, que uno puede asociar a estos trajes a, por ejemplo, estos personajes cachinas que se presentan también en las danzas del sur de los Estados Unidos, estos personajes que tienen un sentido de renovación moral, pero que también representan una especie de año nuevo que está por concluir. Los jóvenes han transformado este concepto y han convertido esta festividad totalmente agraria prácticamente en un carnaval. Entonces han utilizado y reutilizado materiales como latas, corcholatas, mezclilla rasgada y todo para construir estos nuevos atuendos. Y utilizan máscaras y generan ahora hasta personajes que tienen que ver mucho con la cultura pop universal, ¿no? Hay alguna fotografía por ahí de un pitufo o de un Bob Esponja hecho de cartón. Entonces esos contrastes son los que en primera instancia le llaman la atención a la fotógrafa,
que por cierto las instituciones municipales de Temascalcingo rechazan y repudian, pero finalmente lo que está en juego ahí es precisamente este choque de informaciones y cómo las generaciones coexisten en esta experiencia de congregación que es la fiesta de Corpus Christi, pero están interpretando totalmente de manera distinta este evento y sin embargo participan de un modo creativo. Esto ha permitido, porque finalmente la comunidad, independientemente de este concurso, ha estimulado que la gente desarrolle creatividad de una manera inusitada. Hay unos trajes, por ejemplo, realizados con conchas marinas porque una persona tiene contacto con Veracruz. Hay personajes hechos de latas totalmente cubiertas de refresco. Entonces, esto le da un toque de originalidad que nosotros detectamos una fuerza impresionante si lo comparamos con fenómenos de arte contemporáneo, por ejemplo, como artistas como Leigh Bowery, que en los años 80 trabajó mucho el traje y el atuendo dentro del performance, y también, sobre todo, y donde la fotógrafa se identifica su trabajo, es con Nick Cave. Nick Cave es un artista norteamericano que ha desarrollado su trabajo en Chicago y que realiza esta especie de trajes, atuendo, arte objeto, y que también, siendo bailarín, invita a bailarines a portar estos trajes y hacen una especie de happening en las calles y en los espacios públicos en Estados Unidos. Lo que me parece interesante es que vemos como un círculo completo con lo que sucede aquí en los Chitas. Es decir, si para el occidental tuvieron que aislarse de las comunidades para configurar esta esfera que se denomina arte, que rompe esquemas y que expande la realidad con nuevos contextos, finalmente lo que está haciendo las comunidades otomíes mazahuas en Temascalcingo es lo mismo, pero ya no es este sentido del artista-autor que está generando un arte-objeto, sino es la comunidad que en su ir y venir, en su intercambio de informaciones se está transformando. Desde mi punto de vista, está trascendiendo y rebasando la noción artística del sujeto creador inmaculado, y más bien es creación colectiva tal y como fue originalmente. Todo el arte moderno deriva precisamente de revisar culturas no occidentales, desde el cubismo que se inspiraba en las máscaras africanas y todos estos movimientos Dada y surrealista que se inspiraron en culturas no precisamente de Europa y los Estados Unidos, y ahora con este nuevo auge, apertura de la comunicación, de las vías de comunicación, del tránsito de personas, se está abriendo una nueva puerta a partir de las comunidades. Por eso vimos importante realizar este proyecto. En paralelo, nos vamos al proyecto Los Otros Peregrinos. Es un artista de San Luis Potosí, fotógrafo muy interesante y muy importante, que hace una documentación de estos, digamos, turistas nuevos, conectados con el mundo global, porque no solo son nacionales, sino extranjeros, que vienen a Real del 14 a experimentar el peyote. El peyote es una sustancia alucinógena que tiene una larga tradición dentro de los huicholes, y hay todo un proceso ritual de iniciación para experimentar esta sustancia en el contexto, es decir, en el desierto. Y son procesos de iniciación ritual de estas comunidades. Sin embargo, lo que documenta este fotógrafo no es este reporte, digamos, desde la perspectiva antropológica e indigenista, sino más bien se va a seguir a estos nuevos peregrinos, precisamente, a estos jóvenes que están en busca de nuevas experiencias y que encuentran en estos rituales ancestrales una nueva manera de construir realidad, de construir experiencia para sí mismos. Entonces vemos coincidencia en ambos proyectos. Por un lado, la comunidad otomí, que se está abriendo a la globalidad, se está abriendo a este sentido de discursos contemporáneos, y por el otro estamos viendo a generaciones de jóvenes que están en la búsqueda de algo primigenio. Esos juegos nos parecía importante concentrarlos en un mismo proyecto y presentarlos precisamente en esta exposición. Finalmente la galería tiene un trabajo de comunidad. Nos encontramos en el barrio de Tepito, que también es un filtro de globalización.
Este espacio lo que tiene precisamente nuestros alrededores es el contactar el pasado con el presente y el futuro constantemente. Las innovaciones tecnológicas, las modas de consumo son un buen filtro de democratización a través del comercio ambulante en Tepito, y es esa conexión, ese flujo de información que consideramos que es un paralelo en la experiencia de vida de la comunidad del barrio de Tepito y La Lagunilla, con estas cosas que están aconteciendo en lugares tan disímbolos como el desierto de Real del 14 o una comunidad en Temascalcingo, Estado de México. El público juega, porque finalmente yo creo que el papel de las instituciones es acercar y ver de otra manera la realidad. El público juega un papel en la medida en que consideramos que es importante ofrecer alternativas de percepción del sí mismo, de percepción de nuestra realidad, de percepción de la realidad de la globalidad misma. Siempre nos enfocamos siempre hacia afuera cuando hablamos de globalidad, cuando estamos percibiendo que la globalidad está aquí con nosotros y nosotros somos los primeros voceros. Creo que eso es importante, y que no solo es a través del consumo, sino que en un contexto como Tepito el mercado es como el eje, el consumo, y sin embargo hay otro tipo de consumo, el consumo simbólico, y es la experiencia, y en estos proyectos se intenta hablar de esas experiencias. La finalidad es esa. Yo creo que es hablar de realidades que se están suscitando en este momento, de entender que el mundo del arte se está ensanchando, ampliándose en nuevas dimensiones, involucrándose con antropología, con sociología, con comunicación, y eso es importante, que estar vigentes con proyectos que sí tengan que también la gente los perciba como cercanos. Es decir, no es construir conceptos totalmente abstractos que no tengan que ver, o que la gente perciba como algo profundamente ajeno. En México todos hemos sido testigos o de alguna mujiganga, de algún carnaval rural, digamos, que suceden y se mantienen en la ciudad misma. También esta experiencia de consumir alucinógenos es parte de la vida cotidiana de muchas generaciones en México. Entonces yo creo que radica en su importancia hablar de estos fenómenos, no con los estigmas y con los estereotipos que se han construido tradicionalmente, sino hacer revisión de que forman parte de la experiencia de las personas, y nosotros estamos al tanto de esa realidad. Finalmente, las instituciones culturales deben ser filtros de lo que está sucediendo en el mundo, en el país, y pues este es un intento de aproximarnos a alguno de estos aspectos, ¿no?